Estimados amigos, estamos aquí en nuestro programa Plataforma Democrática para discutir, analizar y evaluar los problemas más importantes del acontecer nacional. Como todos los días, o como todas las oportunidades, mejor dicho, nos acompaña Víctor Andrés García Belaúnde, Juan Cheput y Ángel Delgado en la conducción. No olvidemos que este programa se transmite por VHTV del canal de Cable Más y por las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Bien, el día de ayer en la tarde hubo un hecho que no tiene gravitación decisiva, pero sí es indicativo del ánimo caldeado que está insuflando, está caracterizando este proceso electoral. El juez Zúñiga, que es el responsable de acompañar la investigación preparatoria contra la señora Keiko Fujimori, ha desestimado la solicitud de esta para poder ir a Ecuador unas cuantas horas y participar en una conferencia sobre temas de la libertad que está patrocinando, entre otros, nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa. Como vi tu llamada, por eso no vas a ver. El hecho que haya esta negativa implica, creo yo, una suerte de actitud absurda, porque la pretensión de peligro procesal de que se produzca una fuga o una conversación como testigos, como se lee del texto de esta resolución denegatoria, realmente es descabellada. Si hay una persona que desde el punto de vista objetivo tiene arraigo, porque podría ser la próxima presidenta del Perú, es la señora Fujimori, y que pretende escaparse, dejar en ascuas a todos sus correligionarios, a su partido y a la opinión pública que podría votar por ella el próximo 6 de junio, es un desatino absoluto. Pero vean ustedes hasta dónde está llegando la demencia y la actitud casi cantinflesca, si no fuera trágica y lamentable, por parte de la justicia peruana, por parte de algunos magistrados que no entienden en absoluto la exacta situación de las cosas y se dejan llevar por esta situación. Cosa que a mí me da que pensar, ¿no?, de que podría darse en los próximos días una situación que pretenda perjudicar los intereses de la candidatura de Keiko Fujimori, no a través del proceso electoral, sino con una medida de carácter jurisdiccional que pueda así afectar el trámite de elecciones. En fin, yo quería primero compartir opiniones con Víctor Andrés García Belaúnde, preguntarle pues qué le parece esta resolución del juez Zúñiga a pedido del fiscal famoso ya, el señor Domingo Pérez. Bueno, yo creo que es una resolución, una disposición muy política, ¿no? Más que jurídica, porque pensar que la señora Keiko va a ir a Ecuador con las cámaras puestas en los reflectores de todo el mundo, de todo el Perú y de todo Ecuador y de América Latina, etcétera, y que va a aprovechar, dar la conferencia y huir, como huyeron la familia Trapp de los nazis, ¿no? Aprovecharon una actuación pública en un teatro para luego escapar por el ecrán y huir de Alemania antes que los nazis los puedan tomar, ¿no? O sea, estamos hablando pues de cosas novelescas, ¿no? Novelescas realmente, ¿no? Pensar que ella habla y ya tiene el carro afuera o el avión afuera para huir. No, pues eso es imposible, ¿no? Eso es imposible. Una candidata que huye y que se escapa, es decir, solamente lo puede hacer Mariano Soprano en la guerra con Chile, que siendo presidente de Perú se escapó en plena guerra. Pero eso es inédito, insólito. Eso no se repite, ¿no? Así que yo creo que ni historia novelada suceden cosas como esas, ¿no? Entonces yo creo que es una absurda pretensión no darle permiso para que no se escape, no. Yo creo que acá el tema ha sido político, ¿no? El juez se hubiese sentido mal él con la mitad del país que no va a votar por Keiko, o menos de la mitad, o con los personas, el voto duro antifujimorista, que puedan haberlo criticado, sobre todo ahora que
temporalmente el señor Castillo está encima de las encuestas. Yo creo que ha sido una reacción o una acción a una posible reacción política de crítica hacia él, ¿no? Y al Poder Judicial. Entonces yo creo que ha primado la sensatez o el temor, ¿no?, a que sea criticado. Y por lo tanto ha buscado una excusa para denegar el permiso. Pero por otro lado, era previsible que eso suceda. Y yo creo que los asesores de Keiko deben haberlo pensado perfectamente bien que esto iba a pasar. Y, de hecho, no la perjudica. Más bien yo diría que la beneficia, ¿no? Sí. La victimiza. Entonces, al final está ganando mucho. Yo creo que Keiko, si gana, en el supuesto caso que gane, debía agradecerle inmediatamente, después de su victoria, a dos personas que le han ayudado mucho a ganar. Vizcarra y José Domingo Pérez. Ambos la han atacado tanto, la han victimizado, que han hecho que el pueblo al final le reconozca una popularidad y una votación que no tenía hace 2 años. Hace 2 años estaba pues en el rubro de otros, y que evidentemente ha ido superando todo en base a las críticas y los desplantes y los acosos que sufrió de parte del vizcarrismo y de parte de Domingo Pérez. Así que ellos son los que han puesto en valor, digamos, la candidatura de Keiko, que hace 2 años o 3 años era imposible pensar que podía ser candidata y que podía llegar a la segunda vuelta. Bien, creo que efectivamente hay mucho de temor, hay mucho de exceso, hay poca sindéresis, porque la verdad que la señora Keiko Fujimori, repito, teniendo una opción para poder ser presidenta de la República y teniendo en vista todo el país que confía en ella, que se le ocurre huir realmente dejando todo esto en nada, resulta una cosa inverosímil, pero eso es lo que ha dicho ni más ni menos el juez en su famosa resolución. Pero yo quería preguntarte, que comentes eso, Juan, si además esto no está denotando que puede existir en las próximas 2 semanas una suerte de intervención o maniobra jurisdiccional para poder perjudicar adicionalmente a Keiko Fujimori, que aceleren un trámite, que hagan una medida de esas que ahora ya nos tienen a sorpresa, a pesar que, mira tú, los trámites jurisdiccionales, judiciales, son totalmente previsibles. Esa es una de las garantías de la Administración de Justicia, que uno sepa a qué va a ser sometido, plazos, tiempos, etapas, que no pueden conculcarse ni desaparecer. Sin embargo, la justicia del señor Pérez, el señor Carhuancho, hoy día el señor Zúñiga, han innovado radicalmente estas buenas costumbres que siempre existieron, o por lo menos alguna vez existieron. Yo quería preguntarte entonces, para que comentes lo dicho por Víctor Andrés, desarrolles eso, si es que esto es el preanuncio, sobre todo si se tiene en cuenta, y hay más evidencias, que el vizcarrismo se está metiendo con todo en la campaña electoral. Por supuesto que el vizcarrismo tiene su agenda propia, o sea, claro, no vamos a pensar que Vizcarra puede ser comunista ni nada de estas cosas, o sea, no quiero caer en la tontería, pero sí Vizcarra creo que él cree, haciendo una apuesta, que un régimen de ese tipo y en el desorden que se puede generar, él va a tener mejores condiciones para seguir manipulando o conseguir impunidad, ¿no? Eso es lo que yo quisiera que reflexiones. ¿Y qué nos dices tú, estimado Juan? Un saludo, Ángel, un saludo también para Víctor Andrés. Mira, yo estoy de acuerdo en que acá la resolución ha sido absolutamente jurídica. Me has pedido, perdón, política. Me pediste que comentar un poco lo dicho por Víctor Andrés y no tengo sino que ratificarlo. Y aún más, en ese mismo programa, hace una semana, cuando hablábamos del rechazo de la acción de amparo de la medida cautelar que había presentado Vizcarra en relación a su proceso, que había sido rechazada para que suspendan la inhabilitación, que había sido rechazada por el Poder Judicial, decíamos que no sorprenda que esto signifique, ante los ojos de la ciudadanía, una dureza, entre comillas, para justificar cualquier atropello contra Keiko Fujimori, que podría ser impedirle que viaje al Ecuador. O sea, lo anticipamos, el comportamiento político y con cálculo de este sistema de justicia, ¿no? Y eso se podría dar porque
No olvidemos que este sistema de justicia, yo no quisiera precisar si se trata solo de la Fiscalía o de los jueces, creo que en algunas oportunidades trabajan coordinadamente. Estamos viendo en los últimos días cómo hay un trabajo sistemático de ONGs que reviven un tema, por ejemplo, las esterilizaciones masivas, periódicos que rebotan ese caso tan antiguo. Luego vienen los cuestionamientos contra Keiko Fujimori, no solamente en relación al tema Odebrecht, sino cualquiera del pasado que ni siquiera está vinculado a ello, puede servir para justificar algún tipo de despropósito, porque no olvidemos que la campaña electoral no solamente es Keiko, sino también sus allegados. Cuestionando a Alejandro Aguinaga, la cuestionan a ella. Una declaración infeliz de un Jorge Treyes significa, como fue hace un tiempo, significa un daño a Keiko Fujimori. Entonces, cuando se reviven temas del pasado y se empieza a tener una posición mediática más intensa de parte del fiscal Domingo Pérez, pues que no sorprenda que en estas 3 semanas, ante la posibilidad que ella pase a liderar las encuestas, pues arremetan con el objeto de bajarle las posibilidades, ¿no? O sea, no debe sorprender el mal uso. Y luego, en el caso de Vizcarra, para mí el tema Castillo es de supervivencia total para Vizcarra. Él ya está comprometido con la campaña. Y no solamente él, también todos aquellos que han sido parte de su gobierno. Y muchos de ellos que están en estos momentos en procesos de investigación en la Fiscalía, como la señora Miriam Morales. O sea, el ingreso de Vizcarra en la campaña es descarado y tiene como objetivo no ir a la cárcel. No porque el señor Pedro Castillo traiga un desorden, que lo va a traer, sino porque sus allegados continuarán en el poder y, por otro lado, este sistema de justicia que cuestionamos se va a endurecer si gana Castillo. Y no tengan la menor duda que si gana Castillo, lo primero que va a pasar es que empiece una persecución, allí sí política, contra muchos de los opositores de estos días. Empezando obviamente por Keiko Fujimori, ¿no? O sea, van a endurecer su posición porque eso es lo que recomienda la política, eso es lo que haría un sistema político judicializado, y hay antecedentes en América Latina del comportamiento autoritario, empezando solamente por el caso boliviano, donde Evo Morales pidió la cárcel de la vicepresidenta transitoria y ahorita está en la cárcel, ¿no? Por haber sido sediciosa, solamente por haber llamado al proceso electoral que llevó al presidente actual Lara, solamente por haber llamado que era un proceso irregular, fue acusada de sedición, ¿no? De levantamiento contra la autoridad, y ahorita la expresidenta está presa. O sea, ese escenario podría darse en el Perú, porque lamentablemente el sistema de justicia está completamente politizado. Y finalmente, negarle el derecho a viajar, como hablaba cuando nos recordaba la novicia rebelde a la familia von Trapp, Vitocho, negarle el derecho a viajar a una persona que tiene posibilidades de ser presidenta del Perú y que se va a ausentar por horas es absolutamente ridículo. Ridículo, ¿no? O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Decir de que la Fiscalía no va a tener brazos en Ecuador, ¿no? Y que puede pasar cualquier cosa a alguien que puede ser presidente del Perú, realmente es ridículo. Pero más ridículo es que para nuestra prensa en general esto no sea noticia, este atropello, y se condene a páginas inferiores. Eso significa que nada ha cambiado en el Perú y que el vizcarrismo mediático sigue vivito y coleando. Sí, esa conclusión final tuya es terrible. Y quisiéramos equivocarnos, pero yo coincido contigo de veras en que esa es una de las características del régimen y le añade un componente autoritario a un eventual triunfo de Castillo, y entonces el esquema político puede distorsionarse más aún. Ese es un elemento importante. O sea, el vizcarrismo ha logrado ya introducir algunos factores de poder en algunas instituciones que le servirían eventualmente a Castillo, y en torno a esa oferta, Vizcarra puede tener pues algún tipo de beneficios que caminen hacia su impunidad. Creo que eso es más o menos lo que está negociando el lagarto, y eso es lo que él puede ofrecerle al señor Castillo, que no tiene justamente, pero el señor Vizcarra sí tiene pues algunos elementos comprometidos con su política. Para empezar, la fiscal de la Nación y algunos magistrados del Poder Judicial, que pueden ser pues una herramienta muy importante a la hora de perseguir, definir
y hacer cosas en contra de la democracia. Creo que eso es importante decirlo. Yo quería preguntarte, Víctor Andrés, por otro acontecimiento que sucedió ayer. Ayer hemos visto cómo con gran candor el cardenal Barreto, a nombre de la conferencia episcopal, o por lo menos de un sector de ella, y a nombre de unos firmantes, donde está también un grupo de sectores evangélicos, y está especialmente 2 ONGs que están vinculadas al callaraje, hay que decirlo con todas sus letras. Son 2 instituciones que apoyaron a Vizcarra en sus distintas medidas, no condenaron, sino aplaudieron el golpe de Estado de septiembre del año 19 contra el Congreso de la República, y por supuesto no han dicho mayores cosas sobre el manejo de Vizcarra en la pandemia, pero ahora sí son garantes fundamentalmente del señor Castillo. ¿Qué te parece esto? Y sobre todo porque Castillo, que firmó y juró y dijo todo, a las horas nomás se fue al Centro de Esparcimiento de Construcción Civil de la Federación, y ahí dijo que sí, que él va a defender y va a respetar la Constitución hasta que el pueblo lo diga. Quería preguntarte, ¿qué te suscita? ¿Qué respuesta? ¿Qué piensas tú de este compromiso de un sector de gente que intenta lavarle la cara a Castillo, y la verdad no pasan ni 24 horas y ya se produce una suerte de desmentido que le permite a Castillo tomar la libertad para hacer lo que le da la gana? Víctor Andrés. Bueno, a mí me llama, bueno, no me llama mucho la atención que el cardenal Barreto, que ha sido elegido cardenal ya muy mayor, haya súbitamente ingresado a la política, ¿no? Súbitamente el hecho de ser cardenal parecería que le ha dado licencia para ejercer una función política, ¿no? Desde el cardenalato, ¿no? Porque antes no se le escuchó. Yo, la verdad que ha habido curas muy célebres, obispos muy célebres, que han hecho política o han opinado política desde siempre. Ahí basta ver pues el padre Gutiérrez, el monseñor Damer, por ejemplo, en Cajamarca, que hizo una gran labor en Cajamarca, que fue obispo auxiliar de Lima en los años 60, y luego un gran obispo de Cajamarca, y se quejaba pues de los hacendados en Cajamarca, de los abusos, etcétera, etcétera, etcétera. El monseñor Damer, Damer Bellido, se opuso, por ejemplo, a una colecta en Cajamarca para colocar las torres de la catedral, porque como ustedes sabrán, en Cajamarca, la catedral de Cajamarca no tiene torres. Claro, sí. Porque la famosa, en la colonia, se mandaba pues las riquezas o el diezmo a España, pero claro, había parte que se quedaba para hacer iglesias y conventos. Entonces, claro, cuanto más se demoraba la iglesia en construirse, menos remitía dinero a España. Entonces, por eso es que la catedral de Cajamarca nunca se terminaba. ¿Para qué? El día que se terminaba, tenía que devolver la plata, pues toda la riqueza del Perú tenía que mandar a España. Entonces, para no mandarle todo, las torres no estaban terminadas. Y no había que terminarlas. Y no se terminaron nunca. Pues el monseñor Damer Bellido decidió la plata que recolectaron una serie de prohombres de Cajamarca y del país para colocar en las torres a la catedral de Cajamarca que faltaban, decidió ¿no? emplearlas pues en obra social. ¿Para qué hacer las torres? Las torres no se necesitan. Si las campanas pueden sonar igual, a menos altura, pero suenan igual. Y entonces no hizo. Y eso se ganó pues el pleito de algunos hacendados, la familia Puga, por ejemplo, que eran hacendados muy importantes en esa época, ¿no? Y todo esto previo a la reforma agraria. Y entonces él repartía mucho y hacía una gran labor social. Pero claro, era conocido. Pero en el caso del señor Barreto, no. Fue cura, fue obispo y apoyó a Daurrán. A Daurrán, que explotaba y que llenaba de plomo los pulmones de sus trabajadores. Él apoyaba a Daurrán. No, nunca se quejó de los pobres feligreses de La Oroya que sufrían con el plomo ¿no? Y el azufre y etcétera, que sufrían por la contaminación que había en La Oroya.
debido a la metalurgia, a la planta que refinaba minerales en La Oroya. Nunca, más bien apoyó a Dow Run, a un dueño que era un gángster, que en el tiempo demostró que era un gángster. Entonces, nunca he visto yo que ha salido a protestar contra las injusticias, los abusos de los derechos de las personas, etc. Y ahora, súbitamente, se ha vuelto defensor de un sector de la ciudadanía y no de otros, ¿no? Y ahora, súbitamente, quiere que se respete el Estado de Derecho, la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él aplaudía o bendijo el golpe de Estado de Vizcarra. Él estaba de acuerdo con Vizcarra en todo. Él estaba de acuerdo con los chicos, con la generación equivocada que salió a protestar. Él estaba de acuerdo con todo lo que ha pasado en los últimos 5 años. Y nunca dijo nada ante los coimeros, la corrupción, ante el lagarto, al lobismo de PPK, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente me sorprende que ahora salga a pedir un juramento ¿ante quién? Ante el pueblo, pero si el pueblo no estaba presente en el auditorio del Colegio de Médicos, había 4 gatos. ¿Ante quién? O sea, porque claro, el juramento para el cristianismo viene de los dioses de Grecia y es casi un mandato divino o una decisión divina o una influencia divina. Pero parece que este es un juramento pagano en realidad. Es todo lo contrario, porque exigirle a 2 candidatos una serie de cosas que él no ha cumplido, que no ha protestado, ni se ha quejado en el pasado reciente, pero que no incluye otros temas que son fundamentales para la Iglesia, como el aborto, por ejemplo, la unidad de la familia, el matrimonio igualitario, el matrimonio del mismo género, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas no están incluidas en el documento, que yo pensé que siendo él el que lo promovía estarían presentes. No estaban presentes. Y entonces no estaban presentes los indultos que les quieren hacer pues a Fujimori, al cual se opuso en su momento, y a Tauro Humala. O sea, hay una serie de cosas que han faltado en el juramento. Entonces yo creo que el señor Barreto ha querido lavarse la cara de los 50 o 60 años de sacerdocio sin haber hecho absolutamente nada, y ahora, a su vejez, a sus 80 años, quiere pues reivindicarse con la sociedad, ¿no? Esa es la impresión que tengo yo. Sí, claro, pero en el fondo pues tratando de decirle a Castillo que se porte bien, ¿no? Y eso es una cosa que la lógica política, el punto de vista que él sostiene del quehacer político, está más allá de cualquier juramento. Para esta gente, como demuestra la historia internacional de movimientos similares, este tipo de promesas, de proclamas, son solamente papel mojado en tinta. Y eso yo creo que es claro. Juan, yo quería contigo preguntarte lo siguiente. En un programa anterior habíamos hablado de la necesidad que el Congreso de la República, antes de culminar su mandato y dentro de las facultades que tiene, pueda dejarle al país 2 instituciones que son importantes. Primero, el restablecimiento del Senado, que puede ser además una herramienta que en la medida que se implementaría en mitad del próximo gobierno, podría ser una suerte de valla, de freno a cualquier tentación totalitaria, por un lado, y por otro lado darle calidad al Poder Legislativo, estableciendo una cámara revisora y una cámara de reflexión. Creo que eso lo hemos hablado bastante, y por otro lado, la necesidad que la cuestión de confianza pues no sea una chaveta en manos del presidente de la República para amenazar y hacer desplantes contra la representación nacional. Creo que estas dos instituciones deben ser establecidas y reguladas, pero para ello era necesario una legislatura. Sin embargo, hace poco hemos tenido conocimiento de que la Junta de Portavoces no le ha dado paso a esto. Yo creo que ahí hay una cuestión de metodología, tuvimos oportunidad de conversar al respecto, y creo que es más importante que el Pleno del Congreso se aboque en lo inmediato a aprobar el restablecimiento del Senado y la regulación de la cuestión de confianza en esta legislatura, e inmediatamente, pues como todavía falta tiempo, se haga la modificación al reglamento
para producir una nueva legislatura cuyo único objeto sería poner en vigor ambas instituciones que ya han sido elegidas en la actual legislatura, en el actual periodo de discusiones parlamentarias, ¿no? ¿Qué te parece al respecto? ¿Qué te suscita? ¿Tú crees que esta iniciativa primero es válida, se complica, va a salir? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en primer lugar, yo estoy convencido que es necesario el Senado y que también se tienen que hacer precisiones respecto a la cuestión de confianza, ¿no? Cuestión que he dicho en el Pleno, lo he dicho públicamente e inclusive he firmado un comunicado recientemente contigo y otros juristas, constitucionalistas y políticos. Ahora, con lo sucedido hoy en la Junta de Portavoces, me reafirmo en la importancia de revisar otro de los males vigentes en la política peruana, como es el impedimento a la reelección parlamentaria. Hoy día hemos visto una absoluta falta de experiencia, y esto lo digo con el respeto por todos los señores del Congreso, porque los aprecio, tengo muchos amigos ahí, hay gente de primer nivel, pero sin mayor experiencia política o parlamentaria. ¿Y por qué digo eso? ¿Cómo ponen en discusión en agenda de portavoces la partición de la legislatura si primero no han logrado los propósitos que exigirían la partición de la legislatura, ¿no? Es decir, que se vote la Cámara de Senadores, sale la Cámara de Senadores y luego se vota la cuestión de confianza. Entonces, esos dos elementos previos ya exigirían una nueva legislatura. Entonces, como ya se consagró con el voto, pues vamos a ver el instrumento que va a permitir la segunda votación. Pero piensan en qué van a hacer en la playa sin ni siquiera haberse comprado la ropa de baño, ¿no? Entonces, obviamente, generan un debate estéril, absolutamente estéril, que no tiene nada que ver, porque no está, mira, el debate parlamentario, la construcción de una agenda parlamentaria está impulsada por la exigencia o la necesidad de los hechos de la coyuntura o de la trascendencia. Pero tiene que haber esos dos elementos previos para enriquecer el debate parlamentario. Tú no debates sobre los ángeles, tú debates sobre elementos que te empujan a orientar un determinado argumento. Entonces, si no existe esa preposición, ¿cómo vas a llegar a una conclusión, ¿no? O sea, leyes de la lógica elemental. Entonces, obviamente, tanto en la revisión como en la votación primera, en la Junta de Portavoces, se rechazó. Y eso demuestra, pues, que priorizaron el instrumento, como tú dices, la metodología, el trámite burocrático, en lugar del hecho político. Tranquilamente colocaban en agenda, lo votaban en esta semana, en el pleno del jueves, de hoy, y ya la otra semana tenían los elementos de juicio para salir a formar opinión en relación a ese tema. Yo creo que ahí ha tenido que ver mucho el tema de la experiencia parlamentaria. Ahora, yo no doy por acabado ese debate, ¿eh? Yo creo que a partir del hecho de hoy, Vitocho me corregirá si me equivoco porque él tiene mucha mayor experiencia parlamentaria, yo creo que esto se puede volver a tratar en la Junta de Portavoces. No es un hecho cerrado que no se pueda volver a revisar. ¿Por qué? Porque se tiene que transmitir a la opinión pública que el próximo Congreso, creo yo, va a estar muy debilitado para la posibilidad de hacer reformas. Es un Congreso que tiene mayor cantidad de bancadas de inicio que el actual. Es muy fraccionado y tiene un sector realmente preocupante con los 44 militantes de la izquierda. Así que iniciativas legislativas consolidadas en el próximo Congreso va a ser en materia de leyes orgánicas o de reforma constitucional, va a ser muy difícil de lograr. Por eso es que decíamos que este Congreso tenía que ver el tema del Senado, así como la elección de los miembros del Tribunal Constitucional pendientes, que son los grandes temas a los cuales debería de abocarse, ¿no? Espero que se revise lo que se ha hecho hoy en la Junta de Portavoces, porque el próximo Congreso, el señor Little Columbus dice, el próximo Congreso lo hará. El próximo Congreso no va a hacer nada, pero ni siquiera va a poder tener orden. O sea, es ilógico pensar en ello, ¿no? No, sí, tienes toda la razón. El próximo Congreso va a estar atado de manos, va a estar sometido a una presión, pende sobre él una amenaza de disolución si es que ganara Castillo, que es una eventualidad que no hay que descartarla de plano, ni mucho menos. Y por eso es que es importante que este Congreso, que tiene toda la legitimidad
y que el tema del Senado lo ha venido discutiendo ya anteriormente. Este es un trabajo que se hizo durante la comisión que presidió Omar Chejade y tuvo los consensos del caso. Entonces, mira tú, hasta donde tengo entendido ya está en la agenda y debe votarse. Entonces, ha debido primero votarse la cuestión de confianza. Esos son los hechos políticos sobre los cuales hay que alinear al país y discutir. Y posteriormente lo que viene después es un trámite. El trámite para darle validez a esa votación, a esa voluntad ya expresada por el Congreso. Pero realmente cuando se quiere poner, como dice el refrán, la carreta delante de los bueyes, suceden este tipo de cosas. Pero espero sí que, como tú, de que todavía va a haber tiempo y esto se puede revertir si es que se invierte pues el orden de las cosas y se sigue el curso natural de las mismas. Bien, yo quería agradecerles a ustedes dos por su participación. Ángel, quisiera añadir algo de lo que ha dicho Juan, ¿no? Respecto a lo que ha sucedido hoy en la Junta de Portavoces, que parecería que han rechazado la legislatura extraordinaria. Me parece que están un poco en sintonía con la gente que no entiende bien una legislatura extraordinaria para aprobar la segunda cámara, que hay muchos que no les interesa mucho ni la conocen. Pero en el caso de los sectores que han votado en contra de esa segunda legislatura, tenemos ahí a la gente de Castillo, un sector que no quería mucho el tema, y la gente de Fujimori que también no quiere el tema. Qué curioso, los dos están prestos a gobernar, cualquiera de los dos va a gobernar. Entonces, a un gobernante no le interesa que le quiten las facilidades que tiene para disolver el Congreso. No le interesa. O sea, Castillo feliz, que no le modifiquen nada, porque puede aprobar otra vez la negación fáctica. Y Keiko, si llega al poder, es una constitución fujimorista, finalmente, que aprobó eso para fortalecer la presidencia de la República. Entonces, en ambos casos, a quien va a ser gobierno no le interesa pues que le cambien las facilidades para disolver el Congreso si no le es afín, si no es simpático, si no colabora con ellos, ¿no? Bueno, peor todavía. Ustedes el escenario es un poco más tétrico. Sí, pues ese es un tema que vamos a ver cómo se viene desarrollando en los próximos días. Vamos a ver, bueno, yo estaba agradeciéndole su participación, sus valiosas intervenciones, sus puntos de vista, y decirle a los amigos que nos están escuchando que le reiteramos nuestro agradecimiento por el seguimiento que nos hacen regularmente, y nada más, agradecerles este compromiso, agradecerles a ustedes y finalmente manifestarles que nos veremos en el próximo programa. Hasta la próxima oportunidad. Muy agradecido y hasta la próxima.